Bien, estimados colegas, vamos a continuar repasando un poco la formalidad de R, pero esta vez mirando a R como parte de lo que funcionalmente puede hacer. Decimos funcionalmente porque en esta ocasión vamos a trabajar justamente funciones. Podemos indicar de que las funciones en R son la forma de encapsular código, operaciones, condiciones que luego puedan ser reutilizadas y automatizadas eh, en diferentes partes, ¿no? Y se realizan en un script o un archivo de R. Por supuesto, su extensión es .r. Un ejemplo podría ser tener un script que permita generar, por ejemplo, el cálculo de la media y la desviación estándar y no necesariamente ir haciendo el cálculo en la consola, ¿no? En la consola de repente, como hemos visto hasta ahora, se va haciendo línea por línea, ¿no? Pero de alguna manera se abstrae y se generaliza, y esto gracias a un colega que un poco indicó la idea de entenderlo, ¿no? Es como una generalidad, ¿no? Es la forma en que se generalizan las operaciones, las condiciones y el código que podamos utilizar para hacer tareas. Y esto implica también una automatización. Pero ¿cómo se hace? Tal vez si lo pensáramos como una forma de función básica cuando usamos las matemáticas o el cálculo, ¿no? Tenemos una función que depende eh, de una variable de entrada, como le estamos mirando aquí. Esta función depende de la variable de entrada, en este caso x, y esta variable dentro de lo que es condiciones u operaciones se opera de alguna manera, ¿no? En este caso tenemos dos operaciones bajo ciertas condiciones. X como valor negativo se agrega también a una definición negativa menos 4, siempre y cuando la condición sea de que X sea menor a 0. O la salida sería una operación de X más 7 si X es mayor o igual a 0. Entonces, de alguna manera tendríamos una salida funcional a partir de una entrada. Esta salida necesariamente son resultados, ¿no? Es el resultado de que la función se aplique bajo lo que son operaciones, bajo lo que son ciertas condiciones y de alguna manera utilizamos una simbología matemática para trabajarlo. Esta misma idea es la que se lleva a funciones cuando se trabaja en la computación, en la programación computacional. Se encapsula lo que quisiéramos nosotros operar, seamos autores de una investigación o autores para realizar trabajo de cómputo, cálculo matemático o estadístico, y nosotros queramos definir, construir, operar o modelar algo, podríamos nosotros reutilizar y automatizar mediante el encapsulamiento de trabajo en funciones. Ese es el concepto. De alguna manera nosotros podemos inclusive modelar u operar y todo eso encapsularlo en lo que son funciones. La formalidad de tener una función en R le llamamos sintaxis en el concepto de decir que tiene que haber un nombre de función, la función tiene que tener un nombre, tiene que haber una asignación, como ustedes se dan cuenta, y la palabra clave es function. Y luego tiene que haber qué cosa, argumentos de entrada, tal como tenemos funcionalmente acá, argumentos de entrada. Lo que se encapsula dentro de la función se utiliza lo que son llaves iniciales y llaves finales. Y lo que hay dentro de esas llaves es lo que la función debe operar o realizar bajo ciertas condiciones o codificar lo que ustedes desean. Entonces la función tiene argumentos de entrada que luego en la interna la función opera. De tal manera que luego se pueda retornar una salida. Tiene que haber argumentos de salida. Vamos a observar ejemplos desde lo más básico que podríamos nosotros tener para entender funciones en R. Entonces vamos a ir a revisar esta forma teórica a la forma ya operacional. En la forma operacional voy a empezar trabajando en R
Pero lo que quisiera en esta vez es también mostrarle algo que me hizo ver un colega y bueno, después de ciertos videos voy a hacerlo. La idea es que es cierto que en cada video casi siempre yo digo que nosotros nos aseguremos de en qué directorio estamos trabajando. Entonces buscamos en el menú Session la asignación del directorio de trabajo, ¿no? Y vamos a Choose Directory y nosotros buscamos que nuestro directorio de trabajo lo podamos observar. En este caso, escritorio R, que es lo que hemos hecho en esta guías. Podemos entonces asignarlo, pero hay una forma de que la asignación se mantenga, es decir, así cierre RStudio y al volver necesito asegurar de que la aplicación de RStudio mantenga el directorio de trabajo. Entonces, para eso tenemos que ir al menú Tools y vamos a ir a opciones globales, que es la última opción. Y en la parte de opciones generales, en la parte de sesiones de R, aparece justamente el mensaje sobre tener por defecto un directorio de trabajo. Por defecto, pues significa que apenas se abra la aplicación de RStudio podamos nosotros tenerlo. Entonces le damos Browse acá o buscar y vamos a indicarle a RStudio que voy a estar en el escritorio, la carpetita R y voy a asignarlo y aparece la ruta aquí del directorio. Ese directorio, cuando nosotros ya aplicamos, le damos a aplicar y le damos OK, así yo cierre RStudio y lo vuelva a abrir, vamos a hacerlo. He cerrado RStudio, voy a volverlo a abrir para poder ver esto ya de funciones. Pero en este video quisiera también definir el trabajo del directorio y que se mantenga, ¿no? Y ya no estar de repente asignando el directorio de trabajo todo o cada vez que abrimos RStudio. Voy a hacer una limpieza simplemente de la consola para tenerla un poco liberada. Y ahora, si vemos nosotros cuál sería nuestro directorio de trabajo, ya está definido en opciones globales. Aquí aparece ya por defecto, ese no ha cambiado y ese va a ser nuestro directorio de trabajo, ¿no? Donde nosotros ya le hemos indicado, por más que se cierre R, lo vamos a tener. Muy bien, ahora, ¿dónde podemos establecer las funciones? Aquí es donde vamos a ver la otra parte ya para entender todo el entorno tal vez por defecto o básico de R, es empezar a construir archivos. Vamos a ir a File, a New File o Archivo, Nuevo Archivo y aparece la opción de RScript. En realidad hay muchas formas de escribir, ¿no? En otros niveles ya se puede conseguir hasta datos, scripts de consulta, un poco ya más de nivel computacional, o en todo caso algunos archivos ya programáticos que son de especialidad. Pero lo básico es mantener un RScript. RScript son los archivos de R. Su extensión es .r, como la teoría la hemos mencionado. Entonces, si nosotros vamos a File, New File y vamos a RScript, vamos a observar que se apertura esta ventana, que es la ventana donde funcionalmente vamos a crear. Esta creación, como lo hemos visto en la teoría, es un desarrollo de trabajo para poder encapsular operaciones, la programación que querramos, o en todo caso funciones que quisiéramos estructurar. Como bien dice la teoría, y lo hemos visto ahorita, hay una formalidad, ¿no? Tiene que haber un nombre de función, tiene que estar la palabra clave function, tiene que estar la apertura para esa función, completarlo con código interno y hay argumentos de entrada que aparecen entre paréntesis. Luego aparece una opción bastante interesante que es el retorno, que vendría a ser la respuesta o el resultado después de operar. Entonces, eso es lo que vamos a establecer, ¿no? En la programación vamos a utilizar una función y le vamos a llamar calcular. Calcular
y vamos a llamarle UCB como nuestra universidad, ¿no? Calcular UCB. Es una función, simplemente lo que va a tratar de trabajar es cálculo. ¿Pero qué tipo de cálculo? Entonces se le va a asignar a esta variable o a esta forma de variabilidad funcional, lo que vamos a decirle es que va a ser una función. Entonces nosotros escribimos function y luego nosotros tenemos que abrir y cerrar paréntesis. Esa es la sintaxis o la formalidad. Y luego indicar que en la formalidad nosotros tenemos que definir la apertura y cierre. La apertura y cierre, a ver, disculpen por el teclado. El Bien, aquí lo tengo, que vendría a ser ¿qué cosa? Tiene nombre una función, está la palabra clave en inglés function, que apertura y cierra paréntesis, y luego tenemos ya una estructura entre llaves. Estas llaves o esta definición de llaves es importante trabajarlo, ¿no? Es importante trabajarlo. Bajo esa estructura funcional, entonces nosotros ya tendríamos que trabajar aquí lo que tiene que ingresar, lo que tiene que operarse y lo que tiene que retornar. Porque eso es lo que faltaría, ¿no? Funcionalmente para tener un encapsulamiento aquí operacional de cálculo. Esto es un nombre que ustedes quisieran darle. Generalmente es la idea, ¿no? De qué es lo que va a hacer. Bien, entonces lo hemos hecho en un archivo en R. Si nosotros ahora, al aperturar ese archivo, no tiene título, vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Save. Y vamos a llamarle a este archivo librería UCB, ¿no? Librería UCB. Lo vamos a guardar. Yo ya tengo una guardada. Por eso lo que simplemente voy a hacerlo, pero ustedes pueden guardarlo. Y otra cosa que quisiera mencionar aquí es que cuando le damos guardar, pues automáticamente estamos en nuestra ruta de directorio y trabajo porque ya está por defecto. Bien, estoy guardándolo y ya tengo la formalidad básica. Ahora, debo pensar, esto es una función y como tal, entonces necesita entradas, necesita operaciones y necesita respuestas o resultados. Por lo tanto, este script de función lo empiezo a escribir dentro de un archivo .r. El archivo .r entonces, ¿qué va a contener? Generalmente contiene funcionalidad. Bien, si quisiéramos nosotros tener lo siguiente, por ejemplo, si yo tuviera un vector y automáticamente a este vector le generamos valores, por ejemplo, vamos con los impares y empezamos a estructurar ese código. Ya tengo un vector con valores. Y si yo quisiera calcular la media, hay algunas cuestiones aquí, ¿no? Yo puedo directamente calcular la media de ese conjunto de datos, ¿no? Simplemente llamo a la opción o a la función media y me va a hacer el cálculo. Pero si me han escuchado, he dicho función de media, pero la tengo que aprender de acuerdo a la característica de R que está en el idioma inglés, esa funcionalidad, y tengo un trabajo de decir median. Y seguramente si yo digo media me va a dar el cálculo, o si yo digo la mediana también me va a dar el cálculo de ese vector sobre el cual yo estoy trabajando. Entonces, o si yo quisiera decir la desviación estándar, puedo utilizar SD, ¿no? También del vector y tener una desviación estándar definida. O en todo caso pudiera ser el mínimo y también decirle al vector que me diga cuál es el mínimo o que me diga cuál es el máximo. Entonces, estas operaciones las tenemos claras, ¿no? Pero hay algunas cuestiones aquí. Estoy haciéndolo línea a línea. Además, bueno, las palabras, no tenemos nada en contra del idioma y nos ayuda mucho,
pero no son palabras a veces que podamos acordarnos y quisiéramos nosotros encapsularlo, ¿no? Para poder tener de repente una claridad respecto a la funcionalidad que quisiera y los resultados que quisiera tener de acuerdo al estudio que querramos implementar. Entonces, aquí es donde viene la función para poder, de alguna manera, el proceso se llama abstracción, ¿no? Poder extraer toda esta operacionalidad para que pueda funcionar para cualquier vector. No necesariamente para uno e ir mirándolo, ¿no? Sino de repente hacer un cálculo de todo lo que necesito operacionalmente y que lo hago en consola muy bien, pero que ahora necesito encapsularlo para generalizarlo. Esa abstracción que permite la generalización es algo interesante, ¿no? Porque lo vemos de manera muy específica, estamos calculando de manera muy específica, pero luego estructuramos de repente en esa especificidad un cambio a una generalidad funcional. Por supuesto, estamos hablando ya de un proceso más inductivo, ¿no? De alguna manera lo que pensamos operacionalmente, específicamente, ahora lo tenemos que generalizar, ¿no? Entonces, eso es una cognición bastante generalizada, valga la redundancia, de lo que operacionalmente podamos hacer con los objetos de entrada que tengan. Entonces, los valores o objetos de entrada que tenga una función van a operarse de manera muy general y así que venga cualquier vector voy a tener esas operaciones. Entonces, la función hace eso, ¿no? En funciones tenemos eso y eso es lo que realizamos. Entonces, ¿pero qué es lo que debe tener esta función? Tiene que tener algo aquí entre los paréntesis después de la palabra function. En este caso, ¿qué es lo que tiene que ingresar? En este caso pudiéramos decir que va a ingresar una variable, vamos a colocarle datos y a esta variable tiene que ser igual a esto. Esta parte, si usted se da cuenta que estamos colocando dentro de los paréntesis, es para indicar que estamos enviando una estructura. Es decir, ¿qué estructura estamos enviando? Estamos enviando una estructura del tipo vector, ¿no? Del tipo de concatenación de valores o vector, que lo sabemos que se hace mediante C, ¿no? O sea, mediante C, esta definición, nosotros estamos enviando aquí a la función. Y lo estamos enviando este vector con una asignación de variable, es decir, lo hemos nombrado como una variable datos. De ahora en más, datos pertenece solamente a la función, es decir, datos va a funcionar aquí en la parte interna. ¿Y cómo va a funcionar datos? Datos va a funcionar como vector. Eso es lo que le estamos diciendo. Mira función, estamos enviándote una variable que se llama datos y esta variable es un vector. Es una concatenación de valores. Es un vector. Entonces, luego en la interna ya nos tocaría operar la entrada. Es decir, con datos como variable que sabemos que es un vector, tenemos que empezar a operar. Y nosotros deberíamos operar, pero ¿cómo operamos? Por ejemplo, podríamos decir m va a calcular la media, ¿de quién? Del vector. Pero ojo que aquí ya no estoy en la consola, estoy creando la función, no estoy acá, estoy acá. Entonces, la generalidad, ¿dónde está del vector? Está en esta variable. Por lo tanto, generalidad consigue la media a partir de la variable datos. Entonces, hemos hecho el cálculo aquí de operar la media, conseguir la media, pero la asignamos a una variable, la hemos asignado a una variable llamada m. Pero ¿qué más podemos generalizar? Puedes hacer el cálculo de ese vector o cualquier vector que ingrese y, por ejemplo, poder decir que vas a calcular la media. Y para eso vas a usar una variable o vamos a utilizar una variable del tipo md para simbolizar la variable y vamos a decir a esa variable le vamos a calcular la media ¿de quién? De los datos. Y ahora sí empezamos a hacer los cálculos, ¿no? Dentro de la función viene el vector
y en ese vector o con ese vector nosotros vamos a calcular la media, la mediana, y la vamos a asignar la media a una variable m. Tú puedes utilizar las variables y la mediana hacia md. ¿Qué otro dato podríamos nosotros empezar a calcular? Por ejemplo, lo que hemos hecho en consola, podríamos decir la desviación estándar, ¿no? Vamos a utilizar esa variable como nombre, desviación estándar. Y a esta desviación estándar nosotros lo que vamos a hacer es definirla, ¿no? Vamos a definirla mediante el cálculo, ¿no? Que se hace en R mediante SD. ¿SD de quién? De los datos que vienen de manera general a esta función. Sigo utilizando el mismo vector. ¿Qué más podemos calcular? Vamos a calcular el mínimo que hemos trabajado ahí también, o la operación que usted desee, y decimos, conseguimos el mínimo, pero aquí vamos a utilizar, vamos a usar la palabra completa, ¿no? Mínimo. Y le vamos a decir que consiga y utilizamos el mínimo de los datos. Podríamos en ese sentido hacer algo interesante, ¿no? Que vendría a ser el concepto de que aquí estamos utilizando el vector y en cada una de ellas estamos usando una variable. ¿Hemos usado qué variables? M, MD, desviación estándar y mínimo. Tengan cuidado, ¿no? En cuanto a las tildes, ¿no? En la programática de variables tenemos cuidado un poco en los formatos. Simplemente son variables que las llamamos por la simbología textual que conocemos. Hasta ahí lo que hemos hecho es simplemente utilizar una operación para poder encapsular o generalizar. Y eso es lo que estamos haciendo mediante operación. Sin embargo, ya tenemos la función, la hemos nombrado, y además de nombrarla, dentro de las llaves estamos operando, y hemos tenido que definir algo de entrada, en este caso es un vector. Y si nosotros vamos a la teoría, está muy bien, tienes la entrada, tienes la operación, pero ¿qué faltaría? La salida. Igual, ¿no? En la formalidad de la sintaxis nos dice que tenemos que tener una salida. Esa salida está dada por una palabra clave que está en rojo acá, que vendría a ser return. Y lo que vamos a colocar aquí son los argumentos de salida. Y estos argumentos de salida, ¿cuáles vendrían a ser dentro de la operatividad funcional? Esto. Hemos usado variables para conseguir los valores de los cálculos que hemos solicitado. Hemos solicitado los cálculos y ahora esos son los argumentos de salida. Así como había una entrada, un vector, pero ese vector ahora ha generado argumentos de salida. M, MD, desviación estándar y mínimo. Pero entonces necesitamos devolverlo. ¿Cómo lo devolvemos? La palabra clave es return. Entonces, esa palabra clave return, nosotros vamos a utilizarla. Vamos a utilizar return. Pero aquí es donde nosotros vamos a hacer algo. Si se da cuenta, return también, o return, como lo quieran definir, en este caso el español lo estoy diciendo de manera simple, es return. Esta definición de return también nos da apertura y cierre de paréntesis. Pero, ¿cuál sería la mejor forma en R de devolver algo? En clase hemos estructurado de que la variable que se define o se estructura por desarrollo, que tiene una estructura de datos macro, de alguna manera que contiene a todos, ¿cuál es? Nosotros habíamos hablado de una jerarquía, ¿no? Lo voy a poner aquí para acordarnos simplemente. Nosotros habíamos hablado de una jerarquía. ¿Cuál podría ser esa jerarquía? Esa jerarquía es desde datos iniciales, un valor,
datos, valor. Luego teníamos vectores. Luego teníamos matrices. Luego teníamos factor por ahí para definir el trabajo. Y luego teníamos nosotros matrices, factor. Luego teníamos lo que son data frame, ¿no? Y luego teníamos lo que es más grande que todo, que es listas. ¿Por qué? Porque las listas o la lista que se utiliza con la palabra clave list eh, es la que contiene a todo o puede contener a todo. Con list podemos tener una superestructura de datos como lo hemos visto en videos anteriores. Entonces, R dice, yo no puedo decir que el retorno voy a utilizarlo como un tipo de estructura valor porque es un valor pequeño. Y si yo, por ejemplo, necesito retornar funcionalmente un data frame y le digo que retorne un valor, no va a contenerlo. Así que lo máximo que se puede contener es mediante listas. Por eso es que las listas son la forma o la mejor forma de decir que podemos retornar. En este caso vamos a usar list y utilizamos list también entre inicio y finalización de paréntesis y empezamos a retornar aquí. Y aquí vamos a un poco a construir nuestro encapsulamiento mediante los argumentos de retorno. Claro, debemos retornar m, md y la desviación estándar como le hemos nombrado acá, como variable mínimo, pero ¿les parece si utilizamos nombres o nombres de manera que nosotros podamos saber cuáles son? Por ejemplo, media, y la media que vamos a retornar es igual al argumento que se ha calculado, en este caso m, como variable. Noten que estamos entre listas, ¿no? Entre la lista. Lista va a devolver un valor, media, o va a devolver un valor, en este caso mediana, y estamos utilizando el español para definir esa variable, y decimos md, porque md es el argumento que se calculó. Y luego podríamos decir desviación estándar, ¿no? Desviación estándar. Voy a utilizar aquí de repente un guión bajo y lo igualamos a desviación estándar. Este desviación estándar es la variable argumento que hemos definido para que contenga el cálculo de la desviación estándar. Estoy poniendo una coma y un enter simplemente para ordenar y poder, por ejemplo, decir el mínimo. Mínimo es igual a lo que sería este valor. Hasta ahí nosotros hemos hecho un cálculo de lo principal, ¿no? Del cálculo o de calcular ese trabajo. Entonces tenemos la entrada, que es un vector. Tenemos el trabajo funcional, ahora operativo, hemos operado. Y tenemos cómo quisiéramos retornar. Quisiéramos retornar los argumentos, de repente MMD, desviación estándar mínimo, pero hemos utilizado aquí nombres de variable conocida para poder simplemente retornarlos de esa manera. Los argumentos que se han operado están a la derecha y como quisiera yo que los retorne están a la izquierda nombrados. De esa manera utilizamos el retorno. Muy bien, pero esta función, note que la función ahora tiene un nombre, calcular UCB. Pero este calcular UCB tiene que guardarse. Ya lo habíamos hecho como librería UCB.R. Vamos a guardarlo. Vamos a usar para guardar la librería. Simplemente he utilizado, ya lo había nombrado antes. Le hemos hecho guardar. ¿Cómo lo utilizamos? Recuerde, librería está en su directorio de trabajo. ¿Cómo lo utilizamos nosotros? Porque ya hemos encapsulado acá. Eso se hace de la siguiente manera. En la consola, de alguna manera vamos a operar para utilizar la función que hemos encapsulado y que nosotros hemos creado. Por lo tanto, voy a limpiar la consola y vamos a empezar a trabajar. Pero ¿cómo tener acceso? Porque si yo quisiera colocar aquí calcular,
UCB. No la tengo, no me permite, o podría yo tener algo y no me va a funcionar. No me está indicando de que la función está en el entorno de RStudio. Entonces, como no está en la función en el entorno de RStudio, tenemos que indicarle a RStudio. Pero ¿cómo le indicamos? Mediante el nombre del archivo, en este caso librería.ucb.r. ¿Por qué, profesor, no le pone un solo nombre? Porque yo puedo construir más de una función en él. Yo puedo construir más de una función. Por lo tanto, aquí hay que tener en cuenta esto. El archivo .r, el archivo de librería que estamos generando, puede contener más de una función. Por lo tanto, no confunde el nombre de la librería como archivo, librería.ucb.r le hemos llamado, que la función que usted ha generado y que está encapsulando operaciones. Entonces, bajo esa característica, ahora, ¿cómo decimos acá para utilizar esa librería? Esa librería la utilizamos como origen o source y entre comillas le debemos decir dónde está el archivo. Pero como estamos trabajando en nuestro propio entorno y ya sabemos y nuestro directorio está asignado de trabajo y ahí estamos guardando nuestra librería, simplemente voy a llamar librería ucb.r. Es el nombre del archivo y se utiliza mediante source. Entonces de esa manera nosotros ahora le damos enter y automáticamente la librería se ha cargado al entorno. Se ha cargado al entorno de desarrollo. Al cargarlo en el entorno de desarrollo, ya calcular aparece. Si nosotros decimos calcular UCB, aparece. Si usted se da cuenta, aparece y te dice que tiene que ingresar aquí un vector. Claro, ya te está indicando que puedes usarlo para operar. Pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo. Vamos a colocar un vector 1, tal como lo teníamos antes. Vamos a asignar los siguientes valores: 10, 20, 30, 40 y 50. Y luego otro vector, el vector 2, que va a contener los valores 5, 10, 15, 20, 25. Y pudiéramos pensar en otro vector. Y este vector va a ser 90, 80, 70, 60, 50. Son datos que tengo y que he recogido. Y entonces yo necesito saber o calcular para estos datos que los hemos asignado a variables de vector. Los hemos asignado a variables de vector. Hay 3 vectores. Ahora esos 3 vectores lo que vamos a hacer es hacer un cálculo para tener todos los datos que hemos solicitado. Entonces usamos nuestra función calcular, en este caso calcular UCB, y vamos a agregarle el argumento de entrada. En este caso vamos a enviar el vector 1. Si enviamos el vector 1 y simplemente llamamos, porque pudiéramos asignar aquí, de repente podríamos asignar R1 como respuestas 1, y hacemos el uso de calcular UCB sobre el vector 1 como entrada, y todo lo que haya hecho calcular como función se guarda en R1, en este caso lo devuelve como lista, porque eso es lo que está retornando. R1 ya sería una lista. Si gustan lo revisamos, se puede revisar si no me equivoco, a ver, con R1, y tendríamos que R1, si usamos class, sabemos que es una lista. Si nosotros simplemente marcamos R1 para que nos diga qué cosa contiene, nos contiene cada uno de los elementos nombrados como media, mediana, desviación estándar y mínimo, que son estos que habíamos establecido en la lista
como parte de asignarlo a los argumentos de cálculo que queremos que nos devuelva. Entonces R1 ya contiene todo esto como lista. Por ahora son valores. Pero recuerde que la lista puede contener otra lista, data frames, vectores y más. Ahora, si yo quisiera traer alguno de ellos, simplemente nosotros tendríamos que utilizar el signo dólar, porque hemos nombrado a cada uno de ellos. Por ejemplo, tu vector 1, que contiene los datos iniciales que habíamos trabajado, R1 que contiene de 10, 20, 30 y 40 y 50, de esos valores, ¿cuál es la media? Y nosotros ponemos R1 signo dólar, media, y automáticamente solo vamos o apuntamos a esa respuesta de la lista, ¿no? A esa parte de la lista que nosotros hemos construido como respuesta de argumentos. Pero lo interesante es que no necesito estar línea por línea porque ya encapsulé todos los valores todo el vector y devuelve todos los valores calculados. Igual, por ejemplo, si dijéramos una respuesta 2 como lista que recibe la respuesta del cálculo que se ha encapsulado, cálculo UCB, ¿no? Calculares, ¿no? Calcular UCB. Y vamos a enviar el vector 2. Y aquí he puesto doble, disculpen, voy a borrar simplemente para hacerlo bien. Y nosotros tenemos... el vector 2 no está, dice. A ver, vamos viendo. Aquí está el vector 2. No sé cuál es el error. A ver, vamos a decir B2. No está el valor. Vamos a ver. Si decimos B2, no sé si es con mayúscula. A ver, de repente sí, lo está con mayúscula. Entonces miren, B2 está con mayúscula, mil disculpas. Entonces R2, ahora aquí del vector está con mayúscula. Entonces R2 contiene la respuesta de ese vector. Si decimos R2 como respuesta, no estamos calculando la media por cada vez que queremos utilizarlo en un vector, ¿no? Los cálculos de media, mediana, desviación. Simplemente estamos utilizando una función. Igual sería si es R3. Voy a primero a revisar si es B3 con minúscula, si es con minúscula, y voy a asignarle a una variable, en este caso ya sé que va a reseccionar toda la respuesta de la función, y vamos a utilizar nuevamente calcular UCB, pero esta vez el vector 3. Y entonces tenemos esa definición interesante de que se ha encapsulado en calcular todo esto, la media, la mediana, la desviación, el mínimo. Entonces imagínese ahora una pregunta. ¿Ya usted sus respuestas las tiene en R1 o lo tiene las respuestas en R2 para sus vectores o en R3? Entonces, si por ejemplo quisiéramos decir cuál es la diferencia entre la media del vector 3, ¿cómo la consigo? La conseguimos con el signo dólar. La media de R3, ahí la tengo. Y diferéncialo con la media de R1, del vector 1. El vector R1 se calculó todo en R1, del vector 1. ¿Qué es la media? ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia es 40. Pero note usted que ya usted está teniendo control directo mediante la funcionalidad, en este caso, calcular UCB, que está en el archivo .r librería UCB.r, ¿no? Como librería. Bien, de esa manera les presento lo que es trabajar con funciones y que es la característica más grande que tiene R para poder hacer, ¿no? Aquí usted puede hacer todo el cálculo, todas las operaciones y tener argumentos de respuesta para lo que usted proponga
en su estudio. Bien, con esto presentamos entonces funciones en R. Gracias.